Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso que siempre nos amas, éramos perdidos en pecados y tú nos hallaste, tú nos buscaste y tú te encargaste de todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo, derramando su sangre preciosa, nos limpiaste todo nuestro pecado a fin de que nosotros no seamos destruidos eternamente. Y nos diste también la- el permiso de entrar en tu gloria eterna del cielo eterno. Por esta gracia te damos gracias y honra y toda alabanza. Hoy nosotros los salvos en tu sangre nos hemos reunido aquí para aprender de tu palabra y alabar tu nombre y llevar comunión en el grupo santo separado. Te damos gracias por permitirnos todo esto y que estés con nosotros durante todo este tiempo, sosteniéndonos, haciéndonos entender la palabra que tú nos des. Y también te pedimos que tú ah, edifiques a cada uno de nosotros como perfecto hombre de Dios y haznos más perfectos en verdad para que podamos vivir como es digno de hijo de Dios. Y para esto te pedimos que el Espíritu Santo, el Señor, esté protegiéndonos de manera santa todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida, alma. Los hermanos están lejos de aquí, fueron a visitar su casa y están reuniéndose con sus familiares que todavía no han sido salvos. Te pedimos que todos puedan tener oportunidad de predicar el Evangelio a ellos. Guárdanos con tu diestra de misericordia para que ninguno de nosotros sea perdido. Te pedimos que tú sostengas a aquellos que estén delicados de salud y los que estén siendo tentados. Te pedimos que tú los guardes, sostengas, para que ninguno de ellos se pierda. Y ahora estamos en el fin del mundo, así que te pedimos que tú nos ayudes y que estés obrando para que podamos cumplir la misión que tú nos encomendaste en este fin del mundo como la iglesia y que tú utilices a cada uno de nosotros de manera muy preciosa conforme a tu voluntad. Y ahora te pedimos que tú nos hagas entender la palabra que tú quieras darnos y haznos entender cómo es digno de Hijo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 96. Salmos capítulo 96. Vamos a leerlo intercaladamente. Salmos capítulo 96, versículo del 1 al último. Vamos a leerlo intercaladamente. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
temed delante de él toda la tierra. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Leamos juntos. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El coro va a presentar una alabanza. Vamos a buscar en la Biblia. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 9. Versículo del 9 al 10. Leámoslo juntos. Crom- ah, Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por esta, este feriado Solnar, muchos fueron a su casa, ¿cierto? Pero no solamente fueron, también muchos vinieron de otras ciudades, otras provincias. En los feriados, la familia se junta y pasan un tiempo bonito, ¿cierto? ¿No? Comiendo y conversando. Y estamos aquí para compartir un alimento espiritual. Los que no han podido venir hoy aquí van a escuchar la palabra luego, porque si no lo escuchan, será una pérdida para ellos. Los domingos en la mañana he estado hablando de un tema constantemente. La posición del cristiano y la vida apta, la vida digna de ser un cristiano. La posición es algo muy importante en nuestra vida en el mundo, ¿verdad? Uno tiene que conocer su propia posición y tiene que ah, comportarse como es digno, como es correcto de su propia posición. Tenemos una posición carnal y tenemos otra que es espiritual. Entonces, si no, si uno no conoce su propia condición y posición y no vive como es digno de su propia posición, entonces sería un poco de problema y otros, puede que otros lo vean y digan mal de él. Entonces tenemos que tomarlo muy serio sobre nuestra posición como cristianos salvos. Y también es muy importante para nosotros, muy importante para nosotros vivir como es correcto de nuestra posición. Entonces, como he estado explicando, nosotros, los cristianos salvos, éramos pecadores, teníamos ese destino de ser destruido eternamente por nuestros pecados, por el juicio de Dios. Ah, éramos así, sin embargo, por la gracia del Señor que derramó su sangre por nuestros pecados y limpió todos nuestros pecados, fuimos salvos. Y en la Biblia también dice así, ¿no? La salvación tan grande, así es, la gracia es tan grande de la salvación. Y Dios ciertamente nos salvó, pero el propósito, lo que Dios espera de salvarnos es aún más maravilloso. Dios nos hizo sus hijos. Y ser un hijo de Dios, como ya saben, significa que tiene un privilegio que es incomparable con cualquier otro del mundo. En Juan, capítulo 1, versículo 14, está escrito, perdón, capítulo 1, versículo 12 está escrito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos llaman el nombre de Dios, llaman el nombre del Señor, pero no en su corazón. Hay muchos que no lo llaman en su corazón. El Espíritu Santo es el Señor que vino en nuestro corazón, es cierto, ¿no? Y en la Biblia también dice así, vosotros habéis recibido el Espíritu Santo ah, por obra o por escuchar y creer. Entonces Dios no solamente nos hizo entender la gracia y se fue,
Dios está, el Señor, el Espíritu Santo está en nosotros, está morando en nosotros. Y el Espíritu de verdad estará con vosotros y estará con vosotros hasta el fin del mundo. Está escrito así, ¿no? Entonces, desde el momento de ser salvo, el Señor está en nosotros, con nosotros. Así que recibir al Señor. Uno recibe su invitado a su casa de esta manera, ¿cierto? Y hay una cierta y clara diferencia entre uno que recibió al Señor y otro que no. El que recibió la salvación tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando nuestra carne nació, los padres, dependiendo de los padres, el hijo tiene su posición y, por ejemplo, el hijo de un rey es el príncipe, ¿cierto? ¿No? El hijo de un jefe de una compañía va a heredar la compañía después. Entonces nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Mateo capítulo 28 también está escrito así, ¿no? Que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad maravillosa no es solamente la potestad de gobernar sobre la tierra, sino también de juzgar. Nosotros también hemos recibido una potestad maravillosa como hijo de Dios. Ser un hijo de Dios no es por medio de no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como el Señor ha sido un grano de trigo que murió y llevó mucho fruto, nosotros así hemos nacido de Dios. Dios entonces conoce a cada uno de sus hijos y lo ama. Ama a cada uno y está con cada uno de los salvos y lo guarda hasta el fin, hasta para siempre. Y lo dio una potestad de heredar el reino de los cielos. A los ángeles Dios no dio tanto privilegio, ¿cierto? ¿No? Los ángeles fueron creados como espíritus uh, servidores. Ellos sirven a los salvos. Y el ángel que cometió pecado fue echado afuera, ¿cierto? ¿No? No tiene otra oportunidad. Y nosotros tenemos la imagen de Dios. Así que aunque hemos cometido pecados, Dios envió a su Hijo unigénito y lo sacrificó para salvarnos. Y así hemos sido sus heredores. Y si somos sus hijos, somos sus coherederos con Cristo. Juntamente con Cristo somos coherederos. Hemos de recibir la gloria de Dios con Jesús. En ese versículo lleva mucho significado, ¿cierto? No tenemos que olvidarlo jamás. Porque si no fuera eso, porque ese privilegio que hemos recibido no es comparable, es incomparable con cualquier otro privilegio que existe. Es mucho más grande. Hemos recibido la gloria eterna y recompensa eterna. Hemos recibido la promesa de Dios. Así que no tenemos que estar tristes por nuestra condición mala que es temporánea en este mundo, ¿cierto? ¿No? A Dios no le gusta eso. Y si somos sus hijos, Dios nos dio el privilegio y también ah, se nos espera que llevemos una vida digna de ser hijos de Dios. Entonces, en esos versículos que acabamos de leer, Jesús dijo así: vosotros pues oraréis así. Jesús nos enseñó la oración de cristianos salvos, que oremos así.
Padre nuestro se llama esta oración, ¿cierto? ¿No? La oración que el Señor nos enseñó. Y la oración que Jesús hizo antes de ser crucificado sale en San Juan. Ahí sale la oración que Jesús dio. Y en Mateo capítulo 6, aquí sale la oración que Jesús nos enseñó. Es muy corta. Y no nos la dio para memorizar. Muchos memorizan ah, esta oración, Padre nuestro, y la repiten muchas veces, ¿cierto? ¿No? Pero no es así el propósito de darnos la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos. Que está en los cielos significa que Él es el Todopoderoso Supremo. El soberano. Entonces, ¿qué significa esto? Nuestro Padre es el Rey de los reyes. Si el país de este mundo es destruido, entonces el rey y su hijo también son destruidos. Pero el reino de Dios nunca será destruido. Entonces, así hemos sido sus hijos. Y los que no han recibido la salvación no son los hijos de Dios, ¿verdad? Los judíos de la época de Jesús decían que eran hijos de Dios, que Dios era su padre. Que desde su nacimiento habían aprendido de la Biblia, siempre guardaban los mandamientos, siempre daban los diezmos, siempre se esforzaban para vivir conforme a los mandamientos, dando los sacrificios, dando mucho esfuerzo, ¿cierto? Sin embargo, nunca habían conocido al Cristo y decían, Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, no, veo vuestros actos y Dios no es vuestro Padre. En Juan capítulo 8, versículo 43, 44 está escrito, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso los judíos trataban de matarlo a Jesús. ¿Qué? ¿Este dice que somos hijos del diablo? Entonces, ¿por qué Jesús dijo así? Él dijo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los que hace el diablo, vosotros también hacéis. El diablo, Satanás, ¿verdad? El que se opone a Dios desde el huerto de Edén. Cuando Dios obra, siempre el diablo le sigue oponiéndose contra él como la sombra que sigue, ¿cierto? No solamente los que no conocen a Dios se oponen a Dios, los que conocen a Dios, los que creen en el Señor, también pueden oponerse contra Dios. ¿No es maravilloso? ¿No es sorprendente esto? Los judíos, los fariseos, los sacerdotes creían en Dios con mucha pasión, pero se oponían a Dios. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. En el huerto de Edén, el diablo engañó a Adán y Eva, diciendo, nunca moriréis, no moriréis vosotros. Y los hizo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y los hizo morir del espíritu. Y le engañó, y le tentó a Caín, y le hizo matar a su hermano menor Abel. Y también el diablo obró en los sacerdotes y los judíos, los fariseos, y los hizo matar a Jesucristo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad en él, entonces no hay vida. No hay vida, entonces no hay verdad de Dios. Y si no está en la verdad, entonces habla y habla mentira. De suyo habla mentira. Lo que significa esto es que él habla
habla mentira como si fuera una verdad, de manera muy natural, ¿cierto, no? Porque es suya la mentira. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y los que nacen del diablo hablan mentira de manera muy natural, como los religiosos judíos. En nuestro tiempo también, muchos se dicen creyentes, buenos, excelentes. ¿Creéis en Dios? Sí, creéis y lo bien hacéis. Los demonios también lo creen y tiemblan. No todos los que dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ellos llaman Señor, Señor, pero ¿por qué no pueden entrar en el reino de los cielos? Porque no hay vida de Dios en ellos. Entonces, los que no han recibido la salvación, los que no han nacido de nuevo, no tienen el derecho de orar como el Señor enseñó, la oración Padre nuestro. Y esa oración no es como una regla que el Señor nos dio, sino es como un ejemplo que el Señor nos mostró. Un modelo, ¿cierto? ¿No? Un ejemplo, podría decir. Y fue algo muy importante, ciertamente. Y lleva en sí mucho significado, pero sin saberlo, solamente la memoriza y la repite una y otra vez. Los salvos también pueden hacerlo. Cada versículo de esa oración lleva en sí un inmenso significado, pero no lo saben, no lo conocen y solamente la memorizan y dicen amén al final. Esa no es oración. Padre nuestro que estás en los cielos. En ese pequeño, en esa pequeña frase, lleva en sí un reconocimiento de que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que Él ha sido nuestro Padre. ¿Qué les parece? El rey de toda la nación es mi Padre. Entonces, si el rey fuera mi Padre, ¿podría yo vivir como yo quiera solamente? ¿Como un mendigo, como un malhechor? Si yo viviera así, ¿quién me reconocería como un hijo del rey? Entonces, si Dios es mi Padre, yo tengo la posesión del Hijo de Dios. Entonces, toda mi vida tiene que ser como es digna de mi posición. Por eso dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Después de eso, dice, santificado sea tu nombre. Alguno preguntó, ¿cuál es el nombre de tu padre? Juan, tal, ¿cierto? Su nombre en Corea, ah, de tradición, cuando le pregunta el nombre de su padre, uno le responde diciendo ah, Kim, Kim, tal y tal. O sea, da énfasis en cada letra. ¿Por qué? Porque así muestra el respeto al nombre de su padre. Entonces, mirando los otros, dice, el hijo también es tan correcto, tan educado, ¿cierto? Como su padre. Así lo alaba, ¿cierto, no? Veo el hijo y veo su padre en él.
Sin embargo, si el padre es excelente, pero su hijo no es así, y si se comporta muy mal, entonces le deshonra a su padre, ¿cierto, no? Entonces, está maravilloso el hecho de que somos el Hijo de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces, el nombre de Dios, el nombre de Dios res- representa a Dios mismo, ¿cierto, no? El creador, es su título. Dios el creador es mi Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que santificar su nombre. Tenemos que glorificarlo. Tenemos que darle la gloria, ¿cierto, no? Santificado sea tu nombre. Si el cristiano salvo vive como quiera solamente y dice, santificado sea tu nombre, entonces Dios le diría, para, ¿cuándo tú me has santificado? ¿Y qué le respondería? En Romano capítulo 1, versículo 21, ahí está escrito que el pueblo de Israel es el pueblo santo, santificado, el pueblo santo escogido de Dios, se actaba de la ley de Dios que habían recibido, pero ahí estaba escrito en la Biblia, ¿cierto, no? Que el nombre de Dios es profanado por causa de la casa de Israel. Ellos se decía el pueblo santo, escogido de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios mismo profanaba el nombre de Dios. En Ezequiel, capítulo 36, está escrito así. El pueblo de Israel cometió pecado, entonces fue juzgado y fue esparcido entre toda parte del mundo y era matado. Y otros pueblos mirándolo decía, ellos no son de pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué han sido expulsados de la tierra que Dios le dio? Parece que Dios lo maldijo. Entonces el pueblo de Israel, siendo afligido, perseguido en toda parte del mundo, el nombre de Dios, el nombre santo de Dios, ha sido profanado. El pueblo de Israel fue destruido por causa de su propio pecado, pero el fin que atrajo el acto del pueblo de Israel fue que el nombre mismo de Dios fue profanado. Entonces Dios dijo, yo recuperaré al pueblo de Israel y eso no es por causa de lo que el pueblo de Israel hizo, sin embargo, es por causa de mi propio nombre que ha sido profanado por causa de Israel, para mostrar un ejemplo al mundo, ¿cierto? Las palabras que fueron escritas hace 2600 años atrás fueron cumplidas en nuestro tiempo, ¿cierto? Hace 70 años atrás, el pueblo de Israel no tenía su país, no tenía su tierra, pero se independizó y se hizo un país poderoso. Ha sido una gran potencia del mundo. Entonces todo el mundo lo ve y dice, ah, realmente es un pueblo de Dios. Todas las naciones lo alaban. Y lo hizo Dios todo. Dios lo hizo todo por causa de su propio nombre. Entonces Dios ahora no permite que su nombre sea profanado. Entonces, ¿quién lo santificará? Los que no han recibido la salvación podrán santificar el nombre de Dios. ¿Qué les parece? Los hijos de Dios que han recibido la salvación tienen que santificar el nombre de Dios. Entonces, lo que significa es que tenemos que vivir así, como es digno de cristianos salvos, para santificar el nombre de Dios. Si no vive correctamente y si con su boca solamente dice que sea santificado el nombre de Dios, entonces, ¿cómo podrá
Dios ser santificado. Será una abominación. ¿Una abominación? ¿Qué significa? Que es absurdo. Cometiendo un pecado absurdo. Sin vergüenza dice, ¿cuándo he profanado el nombre de Dios? Hay personas así, ¿no? Y otros dirán, qué mentiroso, qué hipócrita. Los cristianos salvos, los del mundo, solamente con su boca dice, sea santificado el nombre de Dios. ¿Y así Dios es santificado? Cada feriado, solnar, decimos feliz año. Y a mí también me llaman y me dicen feliz año nuevo. Los hermanos, hermanas, también feliz año nuevo. Feliz año nuevo es algo muy bueno de decir, ¿cierto, no? Sea bendito. ¿Y uno será bendito solamente por querer ser bendito? No, tiene que hacer lo que, tiene que merecer la bendición. Y si uno dice sea maldito, entonces será maldito solamente por decirlo. Jesús ha dicho, ¿no? Cuando entremos en la casa de algunos, en la tenemos que pedir por la bendición en ese hogar. Y si la merecen, la recibirán. Y si no la merecen, la recibiremos nosotros. Y si no merecen, oh, aunque nosotros digamos que sea bendito el hogar, no será bendito, ¿cierto, no? Ya entonces Dios nos da bendición, pero la bendición, en cuanto a la bendición, no importa la cantidad. Lo que a Dios le importa es si la necesitamos de verdad, la más apta para nosotros, para nuestro beneficio. Y si obedecemos la palabra de Dios, Dios nos bendecirá. Bienaventurado aquellos los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay muchos bienaventurados, pero ciertamente hay condiciones necesarias para ser bienaventurados. La gente del mundo quiere llevar una vida muy ah, abundante, quieren llevar su vida en abundancia y utilizan cualquier método, quitando lo de otros, robando. Pero nosotros los salvos no tenemos que vivir como nosotros queramos solamente. Porque al principio, si vivimos a nuestra manera, propia manera, al principio nos parecería que nos va bien. Pero al final Dios nos guía para que nos demos cuenta que al final no es así. Dios nos va a castigar. Cuando el pueblo de Israel obedecía, Dios le bendecía. Pero cuando desobedecía, Dios utilizaba a otros pueblos que lo rodeaban para destruir, para castigar al pueblo de Israel, para que se diera cuenta de su pecado. Y ahora no lo hace Dios. Ese mismo Dios es nuestro Padre ahora. Entonces, ahora no tenemos que temer por si vayamos al infierno. Sin embargo, tenemos que temer por si nos equivoquemos delante de los hijos de Dios, delante de los ojos de Dios, para que el nombre de Dios no sea profanado por causa de nosotros. Por eso dijo así, santificado sea tu nombre.
Gálatas, capítulo 4, versículo 6, está escrito así. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nos hizo llamar a Dios Abba Padre, dándonos el Espíritu de su Hijo, ¿cierto, no? Nos dio la potestad de poder llamar a Dios nuestro Padre. Si es así, tenemos que vivir como es correcto, como es digno de ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Un hijo de Dios puede vivir de cualquier manera. Dios, a Jesús fue el único, era el unigénito de Dios. Y muriendo él, mucha vida nació, ¿cierto, no? Y nos mostró un ejemplo. Todo lo que Jesús hizo fue para salvarnos y también para mostrarnos un ejemplo. Y ese mismo Señor ahora permanece en nosotros, guardándonos todo nuestro pensamiento y corazón y también guiándonos, porque Él quiere que vivamos como Él. Vamos a buscar Juan, capítulo 17, versículo 4. Juan 17, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, en sus 33 años de vida, terminó todo lo que había de hacer y estaba a punto de ser crucificado. En ese momento oró diciendo así. Y dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que Dios le dio que hiciese, ¿cuál era? Era morir en la cruz y salvarnos. Todavía no había morido, no había muerto, pero Jesús lo dijo porque Dios lo cargó, Dios le encargó en él. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Para glorificar a nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplir la obra que Dios nos dio, que hiciéramos. Un siervo, si le respeta a su rey de verdad y se le sirve con todo su corazón, entonces tiene que guardar todo lo que su rey le mande. Entonces un siervo fiel vive y muere por su rey, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 está escrito así. Que seamos fieles hasta la muerte. La fidelidad en mandarín, carácter chino, se escribe así. Se escribe primero el centro y abajo se escribe el corazón. El centro de su corazón, ¿cierto? Y al lado de eso se escribe un carácter que significa la palabra y justo al lado de eso se escribe un carácter que significa cumplir. ¿Qué quiere decir? Cumplir la palabra es la fidelidad. Hay tantas cosas que el Señor nos mandó a hacer en este mundo, ¿no es cierto? Las cosas que el Señor nos mandó a hacer, tenemos que hacerlas para glorificar a nuestro Padre. Jesús dijo, en este mundo
en la tierra he glorificado tu nombre. En el mundo no vivimos para glorificarnos a nosotros mismos. Vivimos para glorificar el nombre de Dios, para santificar a Dios. Vivimos para predicar el Evangelio, salvar a muchas almas. Todo eso es para la gloria de Dios al final. Entonces, Jesús cumplió todo lo que Dios le había dicho y glorificó el nombre de Dios hasta muriendo en la cruz. Y el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La potestad de ser hecho un hijo de Dios es tan maravillosa y nosotros no tenemos que vivir a nuestra propia manera, de manera cómoda. ¿Quién lo dice? El diablo nos dice así, que vivamos de manera muy cómoda. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Leámoslo juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios dijo que Jesús es la luz del mundo, ¿cierto, no? Éramos tinieblas, pero ahora somos de luz. Somos luz, somos como la luna que refleja la luz solar, ¿cierto? El Señor es el sol y nosotros somos la luna. Reflejamos la luz que Dios nos dio. Hemos recibido la luz de Dios y la resplandecemos al mundo. Como la luna llena, ¿cierto, no? Y la luz, la cantidad de luz, depende de cuánta luz recibe del sol, ¿cierto, no? Los apóstoles, como Pedro o Pablo, hay gente que refleja la luz entera, como la luna llena, ¿cierto, no? Hay otros que refleja solamente la mitad, hay otros que son como crepúsculo, ¿cierto? Una poquita solamente, que parece como uña, ¿cierto? Y no hay que ser así. Tenemos que reflejar la luz del Señor. Y tenemos que hacer así. Alumbre nuestra, alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque somos la luz. Tenemos que alumbrarla delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras, ¿cierto? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo tenemos que alumbrar la luz? ¿Cómo es la manera? Vivimos conforme a las palabras de Dios. Vivimos como es digno de los hijos de Dios y así alumbramos la luz delante de los hombres. Hemos recibido la luz del Señor.
En Salmos capítulo 23, versículo 6, está escrito así. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Desde el momento de ser salvo hasta entrar en el reino de los cielos, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán y me guardará. El bien y la misericordia de Dios nos guardan y nos guían hasta entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar el bien y la misericordia de Dios a través de nosotros, delante de los ojos de todo el mundo, ¿cierto, no? El bien de Dios, la misericordia de Dios, que siempre está con nosotros. Tenemos que alumbrarlos, tenemos que mostrarlos. El bien y la misericordia del Señor ciertamente me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Diciendo así, y si no hacemos nada para glorificar el nombre del Señor, no tenemos que vivir así. No tiene que menospreciar el nombre del Señor. No lo menosprecien, no lo deshonren. Dios es el creador de todo el mundo, el rey de los reyes, ¿cierto, no? Y hemos sido su hijo. Vivimos para servirlo. Que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Lo veo y veo que realmente es el Hijo de Dios. Veo sus obras y ya conozco que Él es el Hijo de Dios. ¿Solamente lo alaban así? No. Reciben la salvación viendo que los hijos de Dios llevan buenas obras. Porque en otra parte de la Biblia también está escrito así, que el esposo que no ha recibido la salvación, no quiere recibir la salvación y no quiere creer en Dios, se burla de la creencia y puede perseguir. Sin embargo, su esposa se pone firme. Y no solamente con sus palabras, obviamente tiene que decir con sus palabras, pero a través de sus propias obras, ¿cierto? Muestra la obra del Señor. Entonces el esposo lo ve y piensa, se da cuenta, en ella de verdad hay algo. Hay la verdad en ella. Al principio él dice en su corazón, veré cuánto dura. Pero lo sigue haciendo, ¿cierto? Otras mujeres siempre andan buscando gozo afuera, bailando y visitando, uh, pero ella no es así. Siempre teme al Señor. Entonces, viéndola, el esposo dice, quiero saber por qué. Y así se acerca a la palabra y recibe la salvación. He visto muchos casos. Las hermanas que nunca han peleado contra su esposo, aunque su esposo siempre tomaba, y ellas siempre han orado por ellos, por su esposo, ¿cierto? Pensaban así, cuánto dolor habrá sentido en su corazón para tomar tanto, ¿cierto? Para tomar todos los días así. ¿Y por qué fuman? ¿Por qué piensan que fuman? Porque tienen dolor en su corazón, ¿cierto, no? Y el alcohol es para los
que tienen angustia en su corazón. Y los cristianos salvos, ¿qué angustia tienen? ¿Cierto, no? Los que tienen angustia toman el alcohol y se olvidan de su angustia, ¿cierto? Pero los cristianos salvos no tenemos angustia. El alcohol no es para nosotros. Entonces, la esposa si muestra la buena obra, al final le hace a su esposo temerla, porque el esposo ve que hay algo en ella. Les cuento algo. Yo en Bokpo predicaba la palabra había predicado ahí por 5 años, y una hermana tenía un hijo y un gemelo, o sea, tenía 3 hijos. Y siempre iba a la iglesia todos los domingos, siempre, con mucho esfuerzo, a pesar de toda la dificultad por sus hijos, por llevar a su bebé, ¿cierto? Y el esposo no iba. Y ella tenía tanto esfuerzo, ponía tanto esfuerzo para memorizar todas las recitaciones que había en un librito, ¿cierto? Y el esposo un día se hizo muy enojado, se puso muy enojado, y un día no pudo pegarle a su esposa, entonces golpeó un dibujo que había en su casa, un dibujo que era de Jesús, porque él pensaba: "Ah, por este hombre, por Jesús, mi esposa siempre se aleja de mí". Y ahí él pegó al dibujo y se fracturó su mano. Y ahí él tuvo un poco de temor. Y luego él recibió la salvación al final. Cuando hay persecución, jamás tiene que pelear contra ellos mismos que los persigan. No hay que pagar el mal por el mal. No hay que pagar con el mal por el mal. Tenemos que pagar con el bien por el mal. Si lo hacemos constantemente, entonces el bien conquistará al mal al final. Vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. Dijo así, ¿cierto, no? Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Leámoslo juntos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles de este versículo significan los que no han recibido la salvación. No os fatiguéis por qué comer, qué beber, porque todos son los que los gentiles del mundo se afanan. Dios nuestro Padre sabe toda nuestra necesidad, se encarga de todo eso. El afán es para los que no han recibido la salvación, o sea, los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Tenemos que mostrar buena manera de vivir delante de los que no han recibido la salvación. No tenemos que ponernos escasez. No tenemos que vivir de mala manera. Porque todos ellos, al final, a todos ellos tenemos que evangelizar.
por un ejemplo, si uno pelea con otra persona, un salvo pelea con otra persona que no ha recibido la salvación, y un día, si esa persona que no ha recibido la salvación es invitada y viene a la iglesia a escuchar la palabra, pero al llegar a la iglesia encuentra a esa persona que había peleado, ¿cierto? Entonces él dirá, ah, si él va a esta iglesia, yo no voy, ¿cierto? Algunos dicen, yo, aunque muera, no creeré, no voy a creer. ¿Por qué? Porque su esposa deja en caos su casa, su hogar, no hace nada en su casa, no cuida a sus niños, no limpia la casa, no hace nada, absolutamente. Las medias oh, que habían llevado está en el suelo por días, ¿no? Todas las ropas andan así por todos lados. Entonces el esposo dice, Jesús ha arruinado la casa, ¿cierto, no? Y así ciertamente Jesús lo ha mandado. No, lo ha hecho mal esa señora, ¿cierto? Se pone muy santa y se cree santa y hace las cosas de afuera solamente y no cuida ninguna cosa de la familia. No, así no es. Tenemos que mantener buena manera de vivir. ¿Cómo es eso? Siempre aprendemos, ¿cierto? ¿No? Cómo es digno de ser hijo de Dios. Ahí dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay algunos que murmuran, ¿cierto? ¿No? Sin causa. Otros nos llaman como herejes, ¿cierto? El Señor era llamado el jefe, la cabeza de herejía, ¿cierto? ¿No? Pablo también. Y nosotros no tenemos que pelear contra eso. ¿Acaso somos herejes? Porque ellos nos dicen que somos. Tenemos que saber que no tenemos que pelear contra eso. Hay muchos que murmuran contra nosotros. Murmuran de nosotros como de malhechores. Pero nos observan y no encuentran ningún error de manera bíblica, ¿cierto? Nos observan y dicen, no es, no es tan así como yo había pensado al final, ¿cierto? Entonces, han habido algunos que han venido, que se han acercado a la palabra por causa de eso, por no encontrar ningún error bíblico. Y si seguimos así, ciertamente Dios va a ayudar. Hay momentos que Dios ayuda para que esos incrédulos puedan creer. Entonces tenemos que hablar para predicar el Evangelio, pero más que eso tenemos que predicar el Evangelio a través de nuestras obras, nuestra vida. Aunque aunque prediquemos con nuestra boca, si no mostramos buena manera de vivir, entonces los que nos escuchen, ¿qué dirán? Ah, ellos, pura boca solamente. Siempre lo dicen, pero no muestran con sus actos. No nos van a creer. Decimos amén, pero no tenemos que terminar solamente con decir amén. Tenemos que poner por obra lo que hayamos orado, ¿cierto, no? Si hemos orado, tenemos que vivirla. Hay algunos
que dan testimonios excelentes, ¿cierto, no? Un día uno vino a la iglesia y dio un testimonio tremendo, ¿cierto? Y él era como un profesional de dar testimonios. Hubiera sido mucho mejor si él hubiera seguido hasta el final. Así. Pero al final él cometió un pecado y cayó. Cayó, ¿cierto? Sus testimonios al final han sido en vano, ¿cierto? Así que ahora escucho un testimonio y aunque sea muy excelente, espero. Tomo un tiempo para ver. Aunque las palabras sean muy bonitas, si sus obras son malas, entonces la gente lo verán y dirán, voy a ver, ¿cierto o no? Voy a ver si lo que dice es de verdad. Tenemos que cuidar ahora, nosotros los salvos, tenemos que cuidar cada palabra que salga de nuestra boca y cada acto que hagamos. Tenemos que vivir como es digno de ser hijos de Dios. En Isaías está escrito así, ¿no? Yo soy el que borro tus pecados, borro tus rebeliones por causa de mí mismo. Así dijo, ¿no? Por el amor de mí mismo. Entonces nosotros lo hacemos todo primeramente para el nombre del Señor, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el padre que tiene hijo, si el hijo se comporta mal, entonces el nombre de su padre es profanado. Si al hijo le va muy mal, entonces a su padre también. El alma que ha sido creada en la imagen de Dios, si va al infierno, entonces es, es una pérdida de Dios también. Dios nos salvó y eso también fue para glorificar el nombre de Dios. Yo soy el que borro tus pecados, borro tus rebeliones por el amor de mí mismo. Así dijo Dios. Por su propio nombre, Dios nos salvó, nos perdonó nuestros pecados. En Salmos 23, versículo 3, está escrito así. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, dijo así. Después de recibir la salvación, vivimos siendo guiados por el bien y la misericordia del Señor, y todo eso es por su nombre. Todo es por su nombre. Si así, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir por el nombre de Dios. No tenemos que profanar el nombre de Dios, ¿cierto, no? Primera de Pedro capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Comemos y bebemos, ¿cierto? Si comemos, lo tenemos que hacerlo por el Señor. Y si no comemos, lo hacemos por el Señor. Comamos o bebamos,
si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo, dijo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado, estábamos lejos de la gloria de Dios. No teníamos el derecho. Habíamos perdido el derecho de recibir la gloria de Dios por causa del pecado. Pero Dios nos salvó para recuperar el derecho de recibir la gloria de Dios de nuevo. Jesús murió y a través de su muerte muchos hijos nacieron a Dios, ¿cierto? ¿No? El cielo es un lugar donde vamos a recibir la gloria de Dios y es donde vamos a aprovechar la gloria de Dios para siempre, ¿cierto? Y eso es gracias a la obra del Señor que murió en la cruz. Así hizo la obra para que nosotros podamos entrar en esa gloria de nuevo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia está escrito así. Ahora no somos de nosotros mismos. Toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo han sido comprados por precio. Entonces tenemos que glorificar con nuestro cuerpo. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Tenemos que saberlo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Que vivimos por la gloria de Dios. Hemos sido comprados por precio. Entonces, tenemos que glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Por tanto, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Si nos casamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Si hacemos un negocio, si emprendemos un negocio, tenemos que hacerlo por la gloria de Dios. Así que siempre tenemos que tener ese criterio, ¿cierto? Si esto es para la gloria de Dios o no. Si no es para la gloria de Dios, es pecado. Aunque uno piense que es algo bueno y si todo el mundo lo reconoce como es algo bueno, si no es para la gloria de Dios, entonces es un pecado. Así que tenemos que ver hasta el fin, tenemos que examinar hasta el fin si de verdad es para la gloria de Dios. Algunos planean ir a otro país para estudiar ahí, ¿cierto? Por ejemplo, para vivir ahí. Pero planeándolo, recibe la salvación. Y ahí piensa, ¿qué haré? ¿Vivir ahí en otro país será para la gloria de Dios? Y se da cuenta que no es tan así. Entonces, deja su plan. Casarse también. Casarse no es para su propio gozo y propio deseo, ¿cierto? Es para hacer de mejor manera la obra de Dios, ¿cierto? Es para la gloria de Dios. Aunque todas las condiciones sean buenas, al final, si no es para la gloria de Dios, no tiene ninguna relación con Dios. Es pecado. Si hacemos otra cosa, si comemos o bebemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. El negocio también. Todas las cosas de este mundo pasarán. ¿Acaso tienen algún deseo en este mundo? David siempre amaba la casa de Dios, siempre quería estar ahí. Dijo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El apóstol Pablo también. Él dijo que ahí en los cielos tenemos la casa eterna que no ha sido hecha por nuestras manos. Este cuerpo es tiniebla, es tienda, tabernáculo, que es temporáneo.
Entonces no tenemos esperanza aquí en este mundo. Por eso el apóstol Pablo siempre deseaba ir adelante del Señor. A veces nosotros pensamos también así, ¿cierto? ¿No? Queremos ir ahí, queremos irnos al encuentro con el Señor. Pero eso ah, no lo podemos hacer por querer solamente. O sea, todavía tenemos que hacer la obra que el Señor nos encomendó en este mundo. Vivimos para el Señor y morimos también para el Señor. El Señor le dijo a Pedro, ¿cierto? ¿No? Ahora tú ah, vas donde quieras, pero luego otros te mandarán. Dijo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Este dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro murió crucificado, pero al revés. Él dijo, yo no merezco morir de la misma manera que Jesús murió. Entonces, yo quiero morir al revés. Él murió así, crucificado al revés. Pablo predicó el Evangelio en Roma durante 2 años y al final fue decapitado. Si habían puesto tanto esfuerzo y si se habían sacrificado tanto, entonces eso no habría sido suficiente. ¿De verdad ellos tenían que morir así, crucificado y decapitado? Tienen que saber esto, miren. Los que han vivido por el Señor también pueden tener el derecho de morir por el Señor. ¿Acaso cualquier persona puede morir por el Señor? Tiene que tener el derecho, o sea, tiene que merecer esa gloria. Así que tenemos que decir así al Señor, Señor, que me hagas vivir, que me hagas morir, que lo hagas todo como tú quieras. Hacemos que coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Es un mandamiento del Señor. El Señor nos dirá, yo he muerto en la cruz, he derramado toda mi sangre para salvarte y tú vivirás por mí. Este cuerpo pecaminoso no será suficiente para pagar la gracia que el Señor nos ha dado. O sea, aunque muriéramos 100 veces por Él, no sería suficiente eso. Jamás. Entonces, el Señor demanda que vivamos por la gloria del Señor durante el tiempo que quede en nuestro cuerpo. Sea glorificado tu nombre. Tenemos que vivir así para que el nombre de Dios sea glorificado, porque así es la manera de glorificar, santificar el nombre de nuestro Padre. Eclesiastés, vamos a buscar. Eclesiastés queda justo después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Leámoslo juntos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón habló de la vanidad del mundo y también ahí dice sobre lo que no es vano.
Dice así, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir eso? El todo del hombre. Glorificar a Dios y agradarle eternamente es el todo del hombre. Eso sale en la primera pregunta del, de, de Westminster. Entonces, agradar al Señor. Para agradar al Señor, primeramente tenemos que recibir la salvación, ¿cierto? ¿No? Si no recibe la salvación, ¿cómo puede agradar al Señor? Tiene que recibir la salvación para que Dios sea glorificado de verdad, ¿cierto? ¿No? Así que Dios nos salvó para que su nombre sea glorificado y santificado. Y cuando vayamos al cielo, ¿qué haremos? Alabaremos el nombre del Señor con los ángeles para siempre, ahí en los cielos. Y antes que llegue ese momento, lo tenemos que hacer aquí en la tierra también. En Efesios capítulo 1, versículo 6 dice así, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. La alabanza, ¿cierto? La gracia, la gloria de su gracia es tan grande que nos dio, que nos hizo ir al cielo eterno. Entonces tenemos que alabarlo, no solamente con nuestra boca, sino también a través de toda nuestra vida. Y el Hijo de Dios tiene que imitar a su Padre, ¿cierto? ¿No? Tiene que tomar el ejemplo de su Padre. Si el Padre es excelente, el Padre quiere que su Hijo sea como Él. ¿No es cierto? Cuando el Padre es excelente, quiere que su Hijo también sea así. Mateo capítulo 5, vamos a buscar. Mateo 5, versículos 44 y 45. Leámoslo juntos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No quiere decir que esa es la manera de ser hijos de Dios, sino que los hijos de Dios tienen que vivir así. Hemos recibido el Espíritu del Hijo de Dios. Entonces, vivir conforme a su palabra es la manera correcta de ser hijo de Dios. Entonces dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dios es el que ama a su enemigo, ¿cierto? ¿No? Éramos enemigos de Dios cuando éramos pecadores. Sin embargo, Dios nos amó. Cuando éramos pecadores, el Señor Jesucristo murió por nosotros y así Él ah, dio el testimonio, la evidencia de su amor. Y ese amor lo hemos entendido, lo hemos recibido, ¿cierto? ¿No? Es tan grande el amor. Dios es el que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos.
ama a todos. Los judíos decían así: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ellos habían aprendido mal. No hay ningún versículo en la Biblia que diga así. Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el criterio. El criterio es tan alto, ¿cierto, no? Así tenemos que ser como Él. Tenemos que imitarlo. En 1 Corintios capítulo 13 sale sobre el amor, ¿cierto, no? Ahí sale el carácter de Jesús, las cualidades de Jesús. Tenemos que ser como eso, ¿cierto, no? Los que quieren el mal de nosotros son nuestros enemigos, ¿cierto, no? Pero tenemos que amarlos, tenemos que orar por los que nos persiguen. ¿Y cómo será posible hacerlo? El Señor fue crucificado, y cuando fue crucificado, Él oró por los que clavaban sus manos y pies y los que se burlaban de Él. Jesús oraba diciendo: Padre, perdona sus pecados, no saben lo que hacen. El diácono Esteban predicaba el evangelio y los judíos lo apedrearon. Y ahí fracturaba sus huesos, derramando su sangre. En ese momento, ¿qué dijo? Orando, él dijo: Señor Jesús, que su pecado no vuelva sobre su cabeza, o sea, que no los castigues por su pecado. ¿Cómo es posible orar así? Eso es por medio de la fuerza, el poder que el Señor nos da. No es capaz, nuestra propia capacidad no es suficiente para hacer tal cosa. El Espíritu Santo tiene que hacerlo a través de nosotros. Y tenemos que estar parados solamente, no haciendo nada, esperando que el Espíritu Santo lo haga todo. No, tenemos que esforzarnos para que el Espíritu Santo pueda hacerlo a través de nosotros. Dijo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todavía no alcanzamos ese nivel. Dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Ahí Dios nos enseñó un ejemplo, un nivel que nosotros como cristianos salvos tenemos que alcanzar. Haced bien a los que os aborrecen. Dios, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Judas Iscariote, durante 3 años y medio siguiendo a Jesús, ninguna vez lo ha llamado a Jesús su Señor. Ninguna vez lo llamó Señor. Y Jesús, desde el principio, ya sabía que Judas Iscariote le había de vender. Sin embargo, ninguna vez Jesús mostró odio contra él. Ninguna vez se puso enojado contra él. Por esa causa, ninguno de los discípulos de Jesús adivinaba, ninguno de ellos sabía que Judas Iscariote era el que le había de vender. En la última cena, cada uno decía: Señor, ¿acaso soy yo? Judas Iscariote también dijo: Señor, ¿soy yo acaso? Y Jesús dijo: tú eres. Lo dijo, pero ninguno de los discípulos podía pensar que él era. De esa manera, Jesús mostraba el amor. Pedro, si se hubiera dado cuenta de que Judas Iscariote era él, entonces piensan que él habrá estado quieto solamente.
él tenía espada, entonces él habría llamado a Judas diciendo, Judas, ven, sal, ven conmigo un poco. Lo habrá sacado afuera y lo hubiera matado, ¿cierto, no? Jesús tomó un pan, lo dio a Judas Iscariote. Fue una señal de amor. Judas lo recibió y se fue. Salió afuera, entró en las tinieblas, entró en el infierno de esa manera. Jesús lo amó hasta el final. En Juan capítulo 13, versículo 1 está escrito así. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Al principio yo no lo entendía. ¿Cómo es posible amarlo hasta el fin? Jesús lo amaba hasta el fin a Judas Iscariote y Judas hasta el fin no lo recibía. El amor del Señor es así, tan eterno, que aún sabiendo que Judas Iscariote le había de vender, había de traicionar a Jesús, Jesús lo amaba hasta el fin. Entonces el nivel es tan alto así. Lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer? Así es el mandamiento, entonces tenemos que esforzarnos. El versículo 48, leamos juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Como Él es perfecto, tenemos que también nosotros ser perfectos. Entonces, ¿cómo podemos ser como nuestro Padre, quien es perfecto? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente, será imposible con nuestro propio esfuerzo solamente. Si el Padre es perfecto, le dice a su Hijo, diciendo, a mí estoy bien si tú eres la mitad, si eres perfecto, solamente la mitad de la perfección mía. Dios no nos dice así. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Algunos de nosotros han avanzado más y otros están más atrás. Y aunque algunos de nosotros han avanzado un poco más que otros, todavía queda largo camino por ir para alcanzar el nivel del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿No? Y para alcanzar a Jesús todavía queda muchísimo. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Avanzar adelante, solamente eso, ¿cierto? ¿No? La perfección es lo que el Señor nos demanda, la perfección de Dios. Entonces uno dice, yo con esto estoy bien, estoy suficiente. No lo puede decir, no es así. Tenemos que imitar el pensamiento del Señor, la obra del Señor. Poco a poco tenemos que ir pareciendo al Señor más y más cada día. Si estamos en Jesús y Jesús en mí, entonces poco a poco tenemos que ir imitándole al Señor. Y en aquel día, cuando Él venga por segunda vez, nuestro cuerpo también será transfigurado, transformado, ¿cierto? Una larva ah, necesita 1 año y medio para ser una mariposa, ¿cierto, no? De esa manera, tenemos que
despojarnos de nuestras iniquidades una por otra, paso a paso, a fin de que lleguemos a la perfección. Y el criterio, el nivel, es del Señor. Tenemos que alcanzar a ese nivel. Así que no se enfoquen en las cosas del mundo, en cuanto a comer y beber y a hacer otra cosa, ¿cierto? ¿No? Tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que enfocarnos en eso. Así que si tenemos ese corazón, el Señor ciertamente, el Espíritu Santo ciertamente nos ayudará para que lo podamos hacer. Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre misericordioso, éramos lejos del Señor en nuestros pecados, errantes en nuestros pecados, pero por tu gracia y misericordia tú nos salvaste. Te damos gracias por esto. Queremos vivir conforme a lo que tú nos enseñaste a través de la oración. Padre nuestro, sea glorificado tu nombre, sea santificado tu nombre. Queremos que tu nombre sea santificado a través de nuestra vida, nuestras obras. Queremos agradarte a través de nuestras obras. Nos falta mucho, somos débiles, pero por eso te pedimos que tú nos sostengas, el Espíritu Santo, y que podamos estar sin vergüenza delante de ti en aquel día para recibir tu gloria. Queremos con todo nuestro corazón que tú estés guiando toda nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.